Hola mis amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a explicar el video relacionado con el tema de los principios presupuestales, pero antes yo sí quisiera que recordáramos algunos conceptos de presupuesto que ya hemos estudiado en algunos videos anteriores. El presupuesto de rentas y gastos es aquel que corresponde a las autorizaciones aprobadas por el legislativo, ya lo sabemos. Por ejemplo, sabemos que el Congreso de la República es el que aprueba la ley de apropiaciones, que las asambleas departamentales es el que aprueba los presupuestos de las entidades territoriales mediante ordenanza y que los consejos municipales es el que aprueba el presupuesto de los municipios mediante acuerdos. ¿Para qué? Para ser ejecutados durante toda una anualidad, es decir, desde enero hasta el 31 de diciembre de cada vigencia. ¿En cumplimiento de qué? En cumplimiento de los diferentes planes, programas y proyectos que están contemplados en el plan de desarrollo y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad, como lo hemos repetido en muchas ocasiones. ¿Y cuáles son los fines de la comunidad? Perdón, esas necesidades de la comunidad, los que están precisamente contemplados en el artículo 2 de la Constitución Política. Ahora, para poder llevar a cabo la ejecución de ese presupuesto, se da alcance a una herramienta muy importante, artículos 73 y 74 del decreto 111 de 1996, que es precisamente el PAC. ¿Para qué? Para darle una ejecución ordenada y sistemática al presupuesto. Entonces podemos decir de que este programa anual mensualizado de caja PAC constituye un elemento fundamental dentro del proceso para la ejecución del presupuesto dentro de cualquier tipo de entidad pública y en aplicación de la ejecución de los recursos provenientes de diferentes fuentes de financiación, siempre y cuando estén incluidas dentro del presupuesto. Y este instrumento PAC entonces va a establecer cuáles son los topes máximos en ingresos y los topes máximos en pagos que se deberán realizar de acuerdo pues a una programación previa, a una planificación mensual que la entidad juiciosamente debe realizar de acuerdo a esas necesidades mensuales. Ahora sí, entonces entremos en materia y definamos lo que son los principios presupuestales y decimos que los principios presupuestales corresponden a aquellos aspectos que se deben tener en cuenta durante la ejecución del presupuesto de rentas y gastos de las entidades públicas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que dicha ejecución no resulte adulterada y por lo tanto el proceso presupuestal sea totalmente auténtico y totalmente transparente en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Es decir, que los principios presupuestales van a constituir el instrumento o los instrumentos orientadores para cumplir de manera oportuna cada una de las etapas del sistema presupuestal colombiano. De igual manera, esos principios presupuestales tienen una finalidad y la finalidad es lograr de manera eficiente el cumplimiento de unos objetivos. ¿Cuáles objetivos? Unos objetivos económicos, sociales y ambientales del Estado, los cuales están directamente relacionados también con el artículo 2 de la Constitución Política. Y esos objetivos deben apuntar ¿a qué? A la distribución equitativa de los ingresos y la riqueza en todas y cada una de las entidades públicas. Crecimiento y estabilidad económica. Todas las entidades públicas deben contribuir desde la ejecución de sus presupuestos al crecimiento y estabilidad económica de sus entidades y de sus regiones. Correcta asignación de los recursos disponibles. Entonces aquí entra a jugar un papel muy importante los principios y valores de las personas y de las entidades públicas. ¿Cuáles son los principios presupuestales? Tenemos el principio de la planificación,
de la anualidad, de la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. Vamos a estudiar o a explicar cada uno de ellos. La planificación dice que el presupuesto general de la nación deberá guardar concordancia con los planes contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Nacional de Inversiones y en el Plan Financiero y Plan Operativo de Inversión. Deben guardar una completa sinergia, una completa armonía entre ese presupuesto general y los diferentes planes que están contemplados dentro de ese plan presupuesto general de la nación. ¿Para qué sirve? Para garantizar que los recursos sean orientados a los planes, programas y proyectos contemplados en el plan de desarrollo, y es aquí donde las entidades públicas juegan un papel importante para que lo que se está diciendo en este principio de la planificación se cumpla, garantizar que los recursos sean orientados a los planes, programas y proyectos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Principio de la anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, tal como lo explicábamos cuando vimos el tema del PAC, que la ejecución del presupuesto inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Esa es la línea de tiempo mediante el cual debe ejecutarse los presupuestos de las entidades públicas. ¿Y para qué sirven? Establecer un sistema ordenado de ejecución y control del presupuesto en el tiempo. La entidad pública no puede pretender que una vez se haya cerrado la vigencia, se vayan a incluir, se tienen que incluir gastos de ese mismo periodo sobre una vigencia que ya se cerró. Eso es totalmente absurdo. La universalidad dice que el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. El presupuesto debe incluir, ¿a qué se refiere esto? De que el presupuesto debe incluir la totalidad de los ingresos sin descontar los costos en que se incurrirán para su recaudo. De esa misma manera, entonces, se puede calcular íntegramente la capacidad económica de la entidad. Otro principio presupuestal se refiere a la unidad de caja. Dice que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la nación. ¿Y para qué sirve? El manejo óptimo de los recursos de la entidad. Entonces, si la entidad pública tiene una serie de recursos que ha venido recaudando tanto de sus propias rentas como de recursos de la nación y debe cumplir con unas obligaciones del gasto, tiene disponibilidad con la suma de esos recursos para poder atender las obligaciones del gasto, sin importar que correspondan a una fuente diferente. Inicialmente podrá hacerlo con la finalidad de cumplir con esos compromisos del gasto. Lo importante es que esté incluido dentro del presupuesto, que estén autorizados dentro del presupuesto. Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. La programación integral. Todo programa debe contemplar al tiempo los gastos de inversión, servicio de la deuda y funcionamiento para el cumplimiento de su objetivo institucional. ¿Y para qué sirve? Evita la destinación de recursos de inversión en proyectos parciales e incompletos, y este tipo de situaciones las vemos en muchos territorios, en muchos municipios de nuestro país. Es muy común pasar por algunos lugares y ver
obras inconclusas donde se han invertido una gran cantidad de recursos, pero que finalmente por muchas situaciones que afectan el presupuesto, esos proyectos quedaron inconclusos o incompletos. Entonces, esa programación integral precisamente apunta a eso, aprendiendo lógicamente los principios de honestidad en la ejecución. La corrupción juega un papel importante acá y es quizás uno de los aspectos que más influye en que este tipo de proyectos paralelos incompletos se presenten. La especialización dice que las operaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para cual fueron programadas. Es decir, que este principio de la especialización, ¿para qué nos sirve? Evita la desviación de los destinos de los recursos, y este también es otro aspecto con el que nos encontramos mucho en las entidades públicas, donde los recursos son desviados. Habían sido asignados unos recursos para la ejecución de unos proyectos, pero se escucha decir que esos recursos fueron finalmente destinados a otro proyecto, lo cual está en contravía de los principios presupuestales. Si es que en un rubro presupuestal sobran recursos y que esos recursos que sobran hacen falta en otro rubro, entonces lo que se debe hacer no es destinarlos de manera arbitraria sobre aquel rubro que sí lo necesita, sino dar aplicación a las figuras presupuestales que permiten el presupuesto, como en este caso los traslados, para que se traslade esa partida del que no lo necesita al que sí lo necesita. Entonces, este principio de la especialización busca precisamente evitar la desviación del destino de los recursos. La inembargabilidad, otro de los principios, nos dice de que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. ¿Y para qué sirve? Evita poner en peligro los recursos de las entidades, busca defender el patrimonio estatal. Entonces, los recursos del presupuesto general de la nación son inembargables. La coherencia macroeconómica nos dice como principio de que el presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República, Ley 179 del 94. Si bien es cierto, las entidades públicas cuando programan sus presupuestos deben tener en cuenta unos lineamientos de política, deben tener en cuenta unas variables macroeconómicas, deben tener en cuenta unos parámetros que deben estar en completa armonía con el crecimiento de la economía. Es decir, cuando una entidad pública va a proyectar su presupuesto de ingresos y gastos, por ejemplo, debe tener en cuenta las variables macroeconómicas como la inflación, como el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, en esa misma medida, el presupuesto va a quedar de acuerdo a esas metas macroeconómicas del gobierno nacional. ¿Para qué sirve? Preserva la unidad de la política macroeconómica del gobierno nacional. Y por último tenemos este principio que se refiere a la sostenibilidad y a la estabilidad fiscal, principio que conocíamos anteriormente como la homeostasis presupuestal, y lo que busca estos principios es establecer un equilibrio entre los ingresos y los gastos de las entidades públicas como regla fiscal, es decir, que impide la presupuestación arbitraria de los ingresos con el fin de inflar gastos y la adquisición de créditos por encima de la capacidad de pago. Entonces, precisamente desde ese equilibrio en los ingresos y en los gastos, y de acuerdo a la capacidad de recaudo que tenga la entidad, no podemos presupuestar por encima de esa capacidad, porque entonces la entidad pública estaría corriendo un grave riesgo, que es precisamente caer en un déficit presupuestal. Entonces, al observar este principio, se impide esa presupuestación arbitraria de ingresos versus gastos.
Bueno, mis amigos, muchas gracias. Espero pues haya quedado claro también como siempre, que hayan resuelto todas sus inquietudes. Los invito nuevamente a que dejen sus comentarios en el canal de YouTube y también para que se suscriban a dicho canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo